Buenos días, los saluda Daniel Gil. En esta ocasión quiero compartir una explicación que le di a unos niños hace mucho tiempo de por qué vivimos como vivimos. En los que los católicos decimos, valle de lágrimas. Bueno, la historia inicia con un alfarero. Ese alfarero quería hacer bellezas en barro y un barro muy especial y muy fino. Por ejemplo, aquí en mi hermosa república, en Oaxaca, existe un barro muy especial que solo existe ahí, que se llama barro negro. Bueno, este alfarero llegó y empezó a hacer bellas ollas o bellas jarras en las cuales se podía vertir el agua y esa agua que equivalémoslo a gracia entraba dentro y salía por un orificio, una jarra. ¿Qué es lo que pasó? Hizo las primeras ollas, las primeras jarras, y se volteó a hacer la tercera ollita. En el momento que voltea, se da cuenta que esas jarras que estaban vivas, que eso es lo interesante, eran jarras animadas, por alguna razón se contaminaron. El contaminarse con tierra, con heces, con hojas, hace que esas jarras no sirvan. ¿Qué pasa? El alfarero tiene una opción, es agarra el barro, tira el barro y ya utiliza barro nuevo para hacer las jarras. Pero esas jarras con el barro nuevo no serían las jarras que él intentaba hacer desde un principio, porque no sería el barro que él deseaba utilizar. ¿Qué es lo que pasó entonces? Bueno, ese barro que estaba contaminado y que las primeras jarras se contaminaron al contaminarse, necesita ser purificado. ¿Qué hizo? Hizo un gran horno y con la paleta empezó a meter poco a poco las jarras. Las jarras, al recibir el calor, hacía que el material orgánico que tuviera se quemaba. Ese material que se quemaba dejaba grietas. Si grietas en el barro no se puede evitar. Bueno, él entonces buscó la manera de entrar dentro del gran horno e inyectar otro tipo de resina para sellar las grietas. Esta resina era especial y era mejor que el barro que originalmente había puesto. De tal manera que esas jarras no eran iguales, sino eran aún mejores. El mismo calor hacía que la resina se secara. Llegaba un momento en la cual el alfarero abría el horno y metía una paleta. Como las figuras estaban vivas, las figuras saltaban a la paleta y la sacaban. Y las que estaban ya secas, las ponía para decorar. Había algunas que les faltaba un poquito de cocción y tenía un pequeño hornito en las cuales las metía por un ratito, nada más para que se terminaran de secar. Pero estas cerámicas, como estaban animadas, algunas no querían salir. ¿Qué pasaba? Él metía la pala y estas corrían. Y corrían y se alejaban y se iban hasta el fondo del horno, pero no querían salir. El alfarero, al darse cuenta que esas jarras no podían salir porque ellas mismas no lo deseaban, decidió muy a su pesar cerrar el horno y no volverlo a abrir más. Esas ollas se resecaron.
Como esas ollas también decidieron no recibir el aditamento que cerraba sus grietas, con el tiempo se rompieron. Si nos vamos al lenguaje humano de un contexto judio-cristiano, el alfarero es Dios. El barro con el que nos está haciendo es la esencia misma del hombre, que es igual para todos. El primer barro son nuestros padres, Adán y Eva. El barro sucio es el barro contaminado con la concupiscencia. La pequeña cantidad de barro, que se me olvidó comentarles, que había apartado porque iba a ser la tercera jarra, es Jesucristo, que viene a traernos la redención, que es el silicón o lo que pone en las grietas. Nuestras grietas son nuestras debilidades y son selladas con la gracia. La paleta cuando entra nos saca de este mundo. Afuera, si no estamos totalmente secos y listos, nos meten al purgatorio para después llevarnos al lugar de decorado que es el cielo. Las pequeñas jarras que no querían salir eran los que negaron y renegaron de la gracia. Esas que se fueron al fondo, es su decisión de condenarse. Cuando cierra las puertas del horno para no volverlas a abrir, es la muerte y el infierno. Y el que en su naturaleza las ollas y jarras se rompan, eso es el dolor y rechinar de dientes que habla la Biblia. ¿Tú qué opinas de esta alegoría? ¿Te gusta? Por tu atención, mil gracias.